Hola, mi nombre es Neus Puigreal y a continuación paso a realizar la defensa del TFM llamado El aula invertida en educación primaria. En esta presentación abordaré los siguientes puntos principales que quedan recogidos en el siguiente enlace. Las nuevas tecnologías han irrumpido en nuestra vida y la escuela no puede permanecer ajena a este cambio social. Por tanto, si el aprendizaje se moviliza, el sistema educativo también debe hacerlo. Como indican Bravo y Llanos, 2017, España es el segundo país de la Unión Europea en fracaso escolar. Este deterioro se percibe desde la etapa de educación primaria con una falta de motivación e interés por parte del alumnado que desemboca en un abandono escolar en la etapa de secundaria. Por ello, debemos de favorecer la implementación de metodologías y estrategias que propicien el aprendizaje significativo con el uso contextualizado de herramientas y recursos TIC. Así pues, han nacido muchos métodos de enseñanza en la última década, pero vamos a centrar nuestra atención en el aula invertida o Flipped Classroom, ya que permite al docente personalizar el aprendizaje y atender individualmente en el proceso de enseñanza de cada alumno, produciendo un aumento de motivación e interés por la adquisición de nuevos conocimientos, hecho que producirá un descenso del fracaso escolar. En cuanto a los objetivos específicos que se pretenden responder con la elaboración del presente trabajo final de máster son: entender el método y su historia, saber cómo se respalda en las TIC para su desarrollo, analizar los beneficios e inconvenientes que supone la aplicación en la etapa de educación primaria y, por último, conocer el cambio de rol que supone la implementación de Flipped Classroom tanto para profesores como para alumnos. En cuanto a los antecedentes, el Flipped Classroom es un modelo educativo que tiene su origen en Estados Unidos en el año 2007, cuando Bergham empezó a grabar sus explicaciones teóricas y difundirlas. Así comprobó que esto le ahorraba tiempo en el aula y le permitía invertirlo en actividades prácticas, además de responder a las necesidades de cada estudiante. A partir del año 2012, este método se popularizó y fue ganando cada vez más adeptos por todo el mundo. En el ámbito nacional, su máximo representante es el profesor Raúl Santiago, que creó una web para interconectar a los profesores españoles que implementen el aula invertida en sus clases. Por último, destacar distintos estudios e investigaciones como por ejemplo los siguientes. Jiménez y Domínguez en el 2018 realizaron estudios sobre la eficacia del Flipped Classroom. Por otro lado, encontramos a Galindo y Domínguez que realizaron un metaanálisis de 25 estudios centrados en la etapa de educación primaria. Aún así, destacamos que los estudios e investigaciones centrados en la etapa de educación primaria son escasos. Pasando al marco teórico, nos planteamos una pregunta: ¿qué es el Flipped Classroom? Autores como Turén y Santiago, 2015, lo definen como un enfoque pedagógico que transfiere fuera del aula el trabajo de determinados procesos de aprendizaje y utiliza el tiempo de clase apoyándose en la experiencia del docente para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. Como podemos ver en la infografía, el Flipped Classroom es un modelo pedagógico que consiste en invertir la forma de dar clase. De este modo, los estudiantes ven las explicaciones en casa y el tiempo de clase se dedica a resolver dudas o trabajar de forma cooperativa. Así se aprovecha la presencia del profesor cuando verdaderamente es importante. En cuanto a los fundamentos teóricos, este modelo apuesta por desarrollar metodologías activas donde el alumno actúe como un ser social y el aprendizaje se produzca como producto de la interacción a través del trabajo cooperativo. Por tanto, el sustento teórico del aula invertida se fundamenta en el constructivismo de la mano de autores como Piaget y Vygotsky. Por otro lado, esta inversión de los quehaceres del aula se apoya en la taxonomía de Bloom. En este sentido, como vemos en la imagen, a diferencia del modelo educativo tradicional, el modelo educativo del aula invertida permite que las tareas educativas de bajo nivel como comprender y recordar se realicen fuera del aula, mientras que las actividades consideradas de alto nivel se realicen en el aula con el apoyo del docente. De esta forma, como indican los autores Martínez Castillo y Esquivel, 2014, se produce una integración de los estudiantes con distintos niveles y competencias que les permite avanzar a su ritmo fuera del aula y practicar dentro de esta con el apoyo del docente, ofreciendo una atención individualizada. En lo que respecta al rol del docente y el alumno, debemos de tener en cuenta que una de las consecuencias fruto del desarrollo del Flipped Classroom es el cambio de rol que se produce entre docente y discente, ya que se traslada el rol protagonista al alumno. Resulta fundamental que el alumnado se encuentre motivado y dispuesto a participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos, además de asumir el papel protagonista del aprendizaje, han de desarrollar un rol más autónomo a través del uso de metodologías y recursos TIC que favorezcan el aprendizaje cooperativo, intercalando la presencialidad en el aula con la modalidad en línea. A su vez, el papel del docente también cambia, pasa a desempeñar un papel más centrado en las tareas de coordinación y organización del proceso, moderación y facilitación de nuevos contenidos al alumno.
Por otro lado, otro factor importante en la implementación de este modelo son las TIC. Estas cada vez forman más parte de nuestro día a día en los centros educativos y su importancia queda plasmada incluso en la actual ley educativa, la Ley Orgánica 8/2013, que dice que las tecnologías de la información y la comunicación serán una pieza fundamental para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir el objetivo de mejora de la calidad educativa. Pero para su aplicación no siempre es la idónea por la falta de formación docente y dotación de recursos tecnológicos en los centros educativos. El Flipped Classroom guarda una estrecha relación con las TIC, ya que es un modelo educativo que resulta especialmente adecuado para el desarrollo de la competencia digital. Este modelo se basa en la modalidad de enseñanza Blended Learning, que combina la enseñanza presencial y en línea a través de la integración de tecnologías y recursos digitales. Por ello, se convierte en imprescindible el uso de las TIC para implementar el aula invertida, ya que este modelo educativo traslada a las casas la teoría que tradicionalmente se impartía en clase en formato vídeo presentación. Pero no consiste en usarlas de forma descontextualizada como un fin, sino como un proceso para alcanzar los objetivos educativos que nos planteemos. Las TIC deben de estar al servicio de la pedagogía, con el fin de promover aprendizajes adaptándose a las necesidades y ritmos individuales del alumno y de la sociedad. Al hacer una revisión bibliográfica, observamos que una de las principales ventajas que para ambos es el ahorro de tiempo en el aula en explicaciones teóricas, para pasar a realizar actividades más prácticas y enriquecedoras, donde la dinámica del aula mejora notablemente. A continuación, vamos a exponer las ventajas desde los dos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista del alumno, encontramos que se produce un aumento del rendimiento y motivación al convertirse en el centro del aprendizaje. Por ello, la participación en la enseñanza es más activa, promoviendo el aprendizaje cooperativo del alumnado con el fin de que los alumnos sean activos y pongan en práctica sus conocimientos. Además, el alumnado tiene un mayor control sobre su aprendizaje al tener los contenidos y explicaciones más accesibles, permitiéndole acceder, retroceder y repetir las veces que precise. Así pues, al realizar las actividades prácticas dentro del aula, se descargan de tarea, dotándoles de más tiempo libre. En segundo lugar, desde el punto de vista del docente, se produce un aumento de la satisfacción personal y profesional, al sentir una mayor implicación y una mejora de resultados por parte del alumnado y por parte de las familias, ya que se favorece una mejor relación familia-escuela mediante una participación más activa de los padres, debido a que el contenido tiene una mejor accesibilidad, facilitando la tarea a aquellos alumnos que no asisten al aula por diversos motivos. Por último, se incentiva el trabajo colaborativo entre docentes y el intercambio de materiales y experiencias y permite una atención individualizada a las distintas necesidades y ritmos del alumnado, provocando una verdadera inclusión de todos los miembros del aula. No obstante, también podemos encontrar algunas dificultades en la implementación del Flipped Classroom, como son un aumento de la brecha digital. Es necesario tener un acceso a una red y recursos digitales, por lo que puede propiciar una desigualdad social entre los alumnos que lo tienen y los que no. El éxito depende de la participación activa del alumnado, ya que tiene que responsabilizarse de su aprendizaje y trabajar los contenidos para tener un éxito educativo. Se incrementa el tiempo de los estudiantes frente a un dispositivo electrónico y se produce una mayor carga de trabajo para el docente, debido a que se requiere una mayor inversión de tiempo para preparar el contenido, atender las necesidades de cada alumno y formarse. Ahora bien, pasaremos a exponer el análisis y la discusión del tema. Teniendo en cuenta los objetivos planteados al inicio y la revisión teórica, extraeremos las siguientes reflexiones acerca del modelo aula invertida en educación primaria. En primer lugar, el Flipped Classroom cada vez está más presente en las aulas, pero esto no es suficiente, ya que se hace necesario más estudios e investigaciones centrados en la etapa de educación primaria para promover su implementación. Por otro lado, el uso de las TIC es imprescindible para un correcto desarrollo del modelo, ya que este se basa en el Blended Learning, pero este uso se debe de hacer de forma contextualizada y fundamentada en la pedagogía. Además, para que este modelo produzca beneficios educativos, se deben de producir una serie de requisitos, como que los centros y casas deben de estar dotados de recursos y herramientas TIC, garantizando el acceso a todos por igual, con el fin de no crear brechas digitales ni desigualdades sociales. Así pues, el Flipped Classroom supone una sobrecarga de trabajo para el docente, al tener que crear todos los materiales y recursos y adaptarlos a cada alumno. Por ello, sería interesante crear una red de trabajo y apoyo en el propio centro educativo. Por último, el cambio de rol de docente y alumno favorece un aprendizaje más activo, pero para que este cambio sea real es imprescindible una implicación y compromiso por parte del alumnado, y para ello es necesario un trabajo previo con todos los alumnos más desmotivados con el fin de garantizar el éxito educativo.
En conclusión, a través del presente trabajo se han conseguido todos los objetivos planteados al inicio y se ha constatado que el Flipped Classroom es un buen modelo educativo para implementarlo en la etapa de educación primaria. Una de las principales razones por la que es necesario este modelo es porque existe una alta demanda por parte de los agentes activos que intervienen en el sistema educativo y de la sociedad actual por la implementación de nuevos modelos educativos que propicien un aprendizaje activo, ya que con los modelos y metodologías implementados tradicionalmente en las aulas no se obtienen buenos resultados. Con el Flipped Classroom se produce un aumento de la motivación e interés del alumnado, que produce consecuentemente una mejora del rendimiento académico y una disminución del fracaso escolar. Para finalizar la presentación trataremos las limitaciones y futuras líneas de trabajo. La falta de estudios e investigación es una de las limitaciones que más se ha repetido a lo largo de la revisión teórica del presente trabajo con respecto al modelo Flipped Classroom en la educación primaria. Este modelo educativo es relativamente nuevo, por lo que se hacen necesarios estudios para conocerlo mejor. Así pues, existen monográficos y metaanálisis sobre este campo que hemos ido citando a lo largo del trabajo, aunque insuficientes y a veces estaban basados en etapas superiores. Por último, basándose en nuestra revisión teórica, las futuras líneas de investigación deberían de centrarse en las siguientes preguntas que se desprenden de nuestro trabajo de final de máster. Con respecto al cambio de rol profesor-alumno, nos planteamos, ¿realmente mejora la relación profesor-alumno en la etapa de educación primaria? Por otro lado, al no existir suficientes estudios y evidencias científicas, ¿los beneficios e inconvenientes que se nos plantean son reales? ¿Qué posibles soluciones existen para las desventajas planteadas? Y para terminar con la defensa, ¿el Flipped Classroom es un modelo educativo verdaderamente inclusivo? ¿Se tienen en cuenta las necesidades de cada alumno, pero ¿y las diferencias económicas? ¿Cómo se pueden solucionar la falta de recursos y la brecha tecnológica? Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.